la ponen en YouTube, ahí sale y tengo varios temas de predicación. Amén. Y algunos también de cantando rap para los jóvenes. No muchos. Entonces, José Ángel Álvarez, 74. No lo mete en YouTube y ahí aparece el canal. Bueno, este tema es la primera vez que lo doy. Nunca lo he dado, apenas lo terminé. Bueno, ahora en la mañana lo terminé. Entonces, para empezar este tema, vamos a ir a Nehemías. Ni era profeta, ni era hombre, podemos decir, él no era un profeta, él no era un predicador. Este hombre trabajaba para el rey, a ver si pronuncio el nombre correctamente, Artajerjes, algo así. Y lo que él hacía, él le traía el vino o lo que el rey iba a tomar. Vamos a ir a Nehemías. Y Nehemías vivía en una situación muy difícil, porque Israel primero fue esclavo de los egipcios, ¿sí o no? Pero Israel después tuvo muchos reyes. Saúl, que era fiel a Dios al principio, pero ¿Saúl siguió fiel a Dios hasta el final? No. Entra David, a pesar de que tuvo muchos errores, fue fiel a Dios. Después de él sigue Salomón no fue a Dios, y de allí tenemos muchos desastres, muchos reyes pecadores, muchos reyes idólatras. Y finalmente llega Babilonia, el profeta Jeremías está anunciando que Israel va a ser destruido, que Israel va a ser llevado al cautiverio, y finalmente pasa. Pero hubo un rey que se llamaba Ciro, quizás son muchos nombres, Ciro le permitió a los israelitas que volvieran a su país y que construyeron una vez más un templo. Pero no fue igual la cosa. Este templo estaba lleno de ídolos, y vamos a ir ahí. No sé si alguien me pudiera traer agua, por favor. A ver, Nehemías 1, gracias. Dice así, 1:1, palabra de Nehemías, hijo de Acalía. El año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Kisleu, estaba yo en la fortaleza de Susa. Uno de mis hermanos, Hanani, acababa de llegar de Judá con algunos hombres. Les pregunté sobre los judíos, sobre los sobrevivientes que habían regresado del cautiverio y sobre Jerusalén. Me respondieron, allá abajo, en la provincia, los que volvieron del cautiverio, los sobrevivientes viven en la miseria y en medio de humillaciones. La muralla de Jerusalén está llena de hoyos y sus puertas quemadas. Y dice, al oír esto, me senté y me puse a llorar. ¿Qué hizo Nehemías? Se puso a llorar. Entonces quiere decir que el pueblo de Israel fue permitido de volver a su país después de que los babilonios los llevaron a Babilonia como esclavos, como cautivos. Y Nehemías no vive en Israel y empieza a preguntar, ¿qué está pasando con mi gente? Él no sabía nada, él no había escuchado noticias, él solo sabía que habían volvido a su país, y le dijeron algo muy importante.
Las murallas, incluso para nosotros, están siendo quebrantadas. ¿Cómo? Televisión. Hoy día en la televisión está entrando toda clase de contenido sexual en tu hogar, y la sexualidad, tener relaciones fuera de matrimonio, es algo normal. Todo lo hacen, ¿sí o no? Incluso el contenido, hay contenido hoy día de películas, están saliendo películas que son de demonios, como Devil Inside Me es una, como Harry Potter, de magia, cosas que no vienen de Dios. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? Entonces las murallas están siendo quebrantadas. Vivimos en un pueblo difícil, un pueblo duro, ¿sí o no? Donde cuando tú quieres corregir a alguien, ya no puedes. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? Cuando le dices a alguien que está viviendo en pecado, te dice: ¿quién eres tú para decirme eso? ¿Quién eres tú? Y si yo te conozco tu vida pasada, yo recuerdo tú eres esto, tú eres el esto, tú eres el borracho, y ahora quieres corregirme, ¿sí o no? Y está entrando toda clase de contenido y nadie se queja, nadie dice nada. Simplemente dejamos que entren juegos de videos violentos, que entren películas con contenido satánico, ¿sí o no? Y muchas veces queremos quitarle estas cosas a nuestros hijos, ¿sí o no? Les los digo por experiencia propia. ¿Cuántas luchas he tenido yo con mi hija? Y yo le he dicho: eso es satánico. Hasta me he frustrado, he agarrado los libros, hasta los he quemado. Pero ahora me doy cuenta que esa no es la forma. La forma es ofrecerle algo mejor. Mira, si tú me cambias esos libros, yo te compro estos otros. Mira, te doy un certificado para el Barnes & Noble para que vayas y compres esto. Tienes que ofrecerle una alternativa. Yo trabajo con personas, soy terapista familiar, estudiando, en proceso de agarrar mi licencia. Y sorry, I got distracted. Y muchas veces, entonces mi pregunta para ti es: ¿te duele ver la situación? ¿Te duele ver que está entrando contenido en tu hogar, en tus familias? ¿Te duele ver a tus seres queridos perdidos? ¿Te duele? Y muchas veces mi opinión es que no nos duele suficiente. ¿Por qué? Cuando nos duele hacemos esto. Miren, dice la palabra de Dios. Dice: al oír esto me senté y me puse a llorar. Durante muchos días permanecí sumido en la tristeza. Ayunaba y oraba ante el Dios del cielo y les decía: ay, Yahvé, Dios del cielo, grande y terrible, que mantienes tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Escucha con atención, abre los ojos, atiende la plegaria de tu servidor, porque como tú lo ves, yo oro día y noche por los hijos de Israel, tus servidores, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Qué palabra tan fuerte. Dice: no nomás se puso a llorar, es fácil, cualquier persona puede llorar por su familia, pero fe sin obras es fe muerta. Entonces, después de llorar, después de sentirte afligido, la siguiente parte es ponerte como Nehemías, ayunar, a orar, a hacer sacrificio por los que no están, los que no han llegado al pueblo de Dios. Amén. Y la gente hoy día, porque estamos luchando contra una actitud donde hay personas que no les interesan las cosas de Dios, no les interesa saber que un día todos vamos a ser juzgados, vamos a estar enfrente del juez, ¿sí o no? Y cuando tú llegas y le dices: oye, ¿sabes qué? El otro día le dije a una muchacha, ella cantaba en el coro en mi parroquia, y dijo, me mandó un texto, estábamos platicando por texto, y le dije: ¿qué vas a hacer este verano? ¿No has ido al retiro? ¿Sigues en las cosas de Dios? Y me dice: en el verano voy a ir con mi novio a pasar tiempo con él
predica en contra de estar viviendo con alguien si no estás casado. Y me dice, es que él se va a ir a Irak, es que él se va a ir al Army. Y muchas veces hemos racionalizado el pecado y lo hemos hecho normal. Y como la tele dice, y como mi vecino dice, y como este, como otro, lo dejamos entrar como si es normal. Incluso en California a veces hay predicadores que ya no respetan ciertas cosas. Viven en unión libre. Líderes de comunidades. Hemos dejado entrar cosas. Hay un odio a la corrección. Si tú le dices a alguien, vives en pecado, va y se busca un sacerdote que le dicen que está bien, el más liberal de todos. 10 le dicen que no, van, se encuentran ese más liberal que lo permite. El sacerdote ese, fulano de tal, van y lo buscan por todo el mundo. Y no en todo el mundo, pero lo encuentran, ¿sí o no? Si tú andas buscando algo, por mucho tiempo lo vas a encontrar. Nehemías se puso a ayunar, se puso en oración. Quiere decir que él dejó cosas que él tenía que hacer para salvar a su pueblo. Y miren esta parte, muy interesante. Dice, porque como tú lo ves, yo oro día y noche por los hijos de Israel, tus servidores, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Tú sabes que si tu hijo está perdido en el alcohol, tú puedes interceder por él y puedes decir, Señor, te entrego este alcoholismo. Quizás tú eras alcohólico y se lo has engendrado, ¿sí o no? Porque dice que nuestros pecados visitarán nuestras futuras generaciones. Pero si tú lo confiesas, si tú te pones en oración, tú puedes ser la diferencia en ese hijo, en ese tío, en tu papá, en tu mamá, en ese marido, porque tú estás confesando sus pecados. Como que estás poniéndote en su lugar. Para amar a alguien tienes que ponerte en sus zapatos, ¿sí? Entonces, muchas veces hay cosas que han invadido nuestro tiempo de oración. La televisión, el trabajo. Es que no tengo tiempo, es que estoy cansado. Ay, Señor, yo quisiera orar y quisiera alabarte, pero sabes que estoy cansado. Te amo y te bendigo. Y luego en la mañana dices, antes de que te duermas, las últimas palabras que dices antes, pero te prometo, Señor, que en la mañana. Y luego ya suena el despertador y te paras y, ay, es tarde el trabajo, te subes en el carro y como no está el Espíritu de Dios contigo, andas, ¿qué está haciendo? Esa es mi línea. Y luego vas a la tienda antes para agarrar un café y alguien se te mete en tu parking y tú tratas, casi chocan, ¿sí o no? Y luego te bajas del carro, ese era mi parking. Y luego te dicen, oiga, José, creo que eres predicador. Ay, ¿sí o no? A Nehemías le dolía. Nehemías lloró. Amén. Para evangelizar a alguien tiene que dolerte. Muchas veces yo trabajo en un centro de drogas. ¿Sabe lo que me dicen los otros terapistas? Eres un tonto. ¿Sabes por qué me dicen? Porque a las 5 de la tarde ellos se van a la casa y yo a veces estoy en las casas con estas familias hasta las 7, 7 y media de la noche y me dicen, eres un tonto, ¿por qué te quedas allí? Yo salgo a las 5 y me voy a mi casa. ¿Sabes por qué? Porque me interesa, porque yo soy un adicto, porque yo lloro cuando voy en el carro a veces pensando en el pleito que están teniendo mis clientes, que no tienen dinero, que no tienen comida, que el hijo le está faltando el respeto a la mamá y que está a punto de usar. A mí me duele y muchas veces lloro. Muchas veces cuando me empiezan a contar su historia, las clientas, no lloro en el momento, pero lloro cuando salgo de allí. Te duele el pueblo católico perdido, te duele tu familia perdida, te duele suficiente para ponerte en ayuno y orar. Si tienes diabetes, algo así, ok, hay otros ayunos. La televisión, una comida, te la ofrezco por mi hijo, un sufrimiento. Amén. Entonces, Nehemías, dice la palabra de Dios en el 2:1. Nehemías estaba tan afligido, estaba sufriendo tanto que miren lo que pasa. Un rey pagano se fija en el sufrimiento de Nehemías. Dice así, Nehemías 2:1.
Dice, ahora bien, en el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisan. Nisan es un carro, ¿quién sabe por qué lo pusieron aquí? No es cierto. Apareció Nisan en la Biblia. Toyota está enojado. Dice, como yo estaba encargado de servir el vino, lo tomé y se lo pasé al rey. Estaba haciendo su trabajo. Él le daba el vino al rey. Entonces no era predicador, no era sacerdote, era una persona común. Bueno, tenía un puesto alto. Y dice, nunca hasta entonces me había presentado triste delante del rey. Siempre había tenido el Espíritu de Dios, el espíritu de gozo. Siempre hacía su trabajo con gozo. Pero dice, este día estaba triste delante del rey. Algo le estaba molestando. Había una ansiedad en su corazón. Y dice así, el rey me preguntó, ¿por qué estás triste? No estás enfermo, sin embargo hay algo que te preocupa. Después de un instante de temor le dije al rey, viva el rey para siempre. Como no voy a estar triste si la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados están en ruinas y sus puertas quemadas por el fuego. Él estaba mirando que estaba entrando cosas, sus valores se habían perdido, habían entrado cosas mundanas. Los paganos ahora estaban influenciando. Yo a veces me fijo en las misas, en las quinceañeras, cómo va vestida la gente, ¿sí o no? Como que ese es el día de enseñar, ¿sí o no? No entiendo por qué, pero Jesús nunca dijo, ven y enseña todo, en la misa te bendeciré. Pero muchas veces, como que ese es el día en la quinceañera, como miré ayer, para enseñar todo. ¿Sí o no? Lo más triste para mí y lo más interesante es que muchas veces allá en California veo muchachos cantando en el coro y que traen tangas. Y yo digo, ¿por qué es necesario esto? Pantalones apretados que hasta se les están rompiendo. Como que el mundo está entrando más a la iglesia que la iglesia entrando al mundo, ¿sí o no? Pero por eso Dios necesita gente que llore, gente que no le interese ser popular, gente que predique sin importarle que lo van a criticar. Cuando predicas de esta forma, cuando le llamas la atención al pueblo, te van a odiar. Porque vivimos somos muchas veces, queremos todo suave, que me hablen bonito, que me dejen por años. Sí, un día hemos malinterpretado la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da tiempo para corregir nuestra vida, ¿sí o no? No estoy hablando de eso, pero tú entras en el camino de Dios, estás lleno de pecado, pero poco a poco el Señor te va sanando, te va librando, pero hay ciertas cosas que tenemos que dejar ir, ¿sí o no? Para muchos nuestras murallas están cerradas. Y Nehemías le empieza a contar al rey lo que está pasando en su pueblo. El verso 4 dice, el rey entonces me respondió, ¿qué quieres? Dios te pregunta a ti, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿En qué estás luchando? Y dijo, supliqué al Dios del cielo. Y le dije al rey, primero suplicó al Dios del cielo, primero pidió sabiduría, antes de abrir su boca pidió al Señor. Amén. No sé si notaron eso. Y dice, le dije al rey, si es que el rey quiere, y si es que tu servidor cuenta con tu favor, envíame a Judá, a la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados, para reconstruirla. Y el rey le dio tiempo, el rey le dio permiso, le dio un plazo. Y dice Nehemías en el verso 8, como la mano de Dios, benevolente de Dios, estaba conmigo, el rey me lo concedió todo. Fue interesante el otro día cuando yo fui a Fort Lupton y me dijeron, José, dice una persona en la comunidad, y no es para hablar mal, sino para que vean, para que ustedes noten la diferencia. Me dice él, aquí en la renovación a veces nos dejan y a veces no. A veces pedimos el salón y nos dice que sí es sacerdote, y hay días que no. Y dice, nosotros nos agüitamos porque dice, queremos hacer retiros, queremos promover este amor de Dios, queremos predicar la palabra, pero no nos dejan. Y le digo, ¿y qué hacen? Pues nos
cuando te digan no, junta todo el grupo y ponte en oración. Porque la oración rompe toda barrera. Amén. Si creemos en la oración, si creemos en el poder de Dios, entonces cuando hay ese no, vamos a orar, ¿sí o no? Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a buscar sabiduría. Cuando tu hijo te dice, no voy a ir a la iglesia porque ya tanto le has dicho, entonces dobla tu rodilla y empieza a pedir por ese hijo. Yo he mirado milagros cuando una persona empieza a hacer eso. Mi hijo no quiere, José, mi hijo no entiende, quiere seguir en el pecado, y viene de repente esa madre que está dice y dice y dice, y el muchacho que está cansado de escuchar y de escuchar simplemente se queda callada, y el hijo ya no le dice nada a la madre y viene, mamá, ¿estás enferma? ¿Qué traes? Y el muchacho todo confuso, híjole, no me ha hablado de Dios hoy, porque la madre está doblando su rodilla, y bien de repente el muchacho ya está interesado, está confuso. ¿Qué está pasando con mi mamá? Ya no me regaña diciéndome que Dios esto y que Dios esto, y simplemente está mirando el muchacho que la mamá está doblando su rodilla, y la mujer está cambiando, y bien de repente el muchacho le dice, yo quiero lo que mi mamá quiere. ¿Ven la diferencia? La oración abre las puertas. Entonces dice, Nehemías va en el verso 9, dice, cuando llegué donde los gobernadores de la provincia, que está más allá de los fraudes, les entregué las cartas del rey. El rey había ordenado que me acompañaran oficiales y gente a caballo. ¿Quién nos acompaña? Nos acompaña a nosotros un rey. A mí nos acompaña en esta batalla. Podemos decir que es a veces contra nuestra propia familia, ¿sí o no? Mi hermano vive en el homosexualismo. Mi hermana, bueno, a ella le doy crédito, ella es activista, es de esas que creen en el chicanismo y que Chicano Power, y va a ir a protestas, y bueno, sí, pobrecitos, digo yo. Pobrecitos, se visten como indios y tratan de hablar en un lenguaje extraño, no lenguas, y luego se ponen y luego te dicen Chicano Power, el poder está en la raza, y quieren que tú agarres un sign y vayas a una protesta a gritarle al pobre anglosajón que está allí, tú me robaste mi tierra. A lo mejor mi abuelito allí gritándole, y bueno, le doy crédito a mi hermana, pero mi hermana no conoce a Dios, tiene una resistencia. Es más, a sus hijos les ha puesto toda clase de filosofías, no sé, confusas. Mi hermana se metió en el budismo un rato. Entonces, pero tenemos un rey, ¿sí o no? Nosotros tenemos un rey que fue bautizado con un bautismo de muerte. Su sangre fue derramada, ¿sí o no? Satanás juntó todo el pueblo de Israel en contra de este hombre y lo capturó y lo llevó al cautiverio, lo amarró, lo escupió, lo crucificaron, ¿sí o no? Pero este rey se levantó de los muertos, ¿sí o no? Se le apareció a sus discípulos, y por eso este rey tiene el nombre que está sobre todo nombre. Quiere decir que tú no vas solo, vas en el nombre de un rey que tiene todo poder, toda autoridad, poder para cambiar, poder para sanar, poder para liberar, ¿sí o no? Den un aplauso a ese rey. Y cuando vienes en el nombre de este rey, mira lo que pasa. Dice, pero cuando Sanballat, el horonita, y Tobías, el funcionario amonita, se sintieron muy molestos. ¿Cómo era posible que alguien viniera a preocuparse de los problemas de los israelitas? Entonces quiere decir que en el templo, en los lugares sagrados, en el pueblo de Israel, ahora habían entrado paganos. Ellos tenían el control y empezaron a poner a Nehemías y le prepararon
Nehemías empezó a reconstruir la muralla. Dice que volvió al pueblo y dice: vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén para que dejen de burlarse de nosotros. Y dice el verso 18: les conté además cómo la mano de Dios, esa mano llena de bondad, tenemos un Dios bondadoso, ¿sí o no? Amén. Había estado conmigo y les transmití las palabras del rey. Mire cómo reaccionó la gente. De pie, construyamos, y se pusieron a trabajar con entusiasmo en esta obra. Entonces, cuando Nehemías, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que estaba conectado con Dios, un hombre que le dolía su corazón cuando miraba al pueblo perdido, cuando él se puso en oración, en ayuno, y bien de repente llega y los paganos no le gustaron: ¿por qué te interesas en este pueblo? Y dice que cuando él les empezó a hablar de Dios, les empezó a decir cómo sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, inspiradas por el ayuno, inspiradas por sus momentos de oración, pudo hablarle al rey, quebrantar el corazón del rey. Y esta gente, miren las palabras: de pie, construyamos las murallas. ¿Qué es construir las murallas? Volver a Dios, poner la moralidad en tu hogar, tomar autoridad, amén. Porque cuando muchas veces nosotros regalamos nuestra autoridad, ¿a qué cosas? A la televisión, se convierte en la educadora de nuestras familias. Porque estamos distraídos muchas veces, hombres, ¿sí o no?, en la pornografía. Porque estamos distraídos trabajando muchas veces 2 o 3 trabajos. Es que le tengo que dar dinero a mi familia. Cierto, sin dinero se mueren, ¿sí o no? Mueren de hambre o te sacan del hogar. Pero también quizás ahí es donde viene la confianza de Dios. Un trabajo, y ahí vas a ver que Dios te va a proveer cuando empieces a darle tiempo, ¿sí o no?, a la familia. Entonces vamos a Génesis 37, del 2 al 4. ¿Qué es reconstruir una muralla? Miren, aquí voy a hablarles de Jacob. Jacob era un hombre muy astuto, desde joven. Desde joven era astuto. Tenía un hermano llamado Esaú, y un día llegó Esaú bien cansado y le dijo, y por un simple plato de caldo lo engañó para que le dieran los privilegios del primer nacido. Y no nomás eso, antes de que muriera su papá Isaac, Jacob le dijo a su mamá, a Jacob, que se vistiera como Esaú para que recibiera la bendición del padre. Dice que el padre, ya viejo, ya ni podía ver, llegó con el papá y el papá le preguntó, ¿quién eres? ¿Tienes la voz de Jacob? Y le dijo, no, soy Esaú. Lo engañó. Entonces el papá comió la comida que le había preparado su mamá y después le dio la bendición. Ya cuando corre Esaú, se da cuenta de lo que pasa, la bendición ya había sido dada. Y Esaú estaba tan enojado que quería matar a Jacob, ¿sí o no? Pero poco a poco Jacob fue teniendo una conversión. Es más, dice la palabra de Dios que él luchó contra Dios, ¿sí o no? Y después de que él luchara con Dios, yo opino que Jacob quizás era un poco rebelde. Luchar con Dios, ¿quién de ustedes lucha con Dios? Dios quiere que tú hagas esto y tú quieres que hacer otra cosa, ¿sí o no? Yo me pongo en ese lugar. Dios quiere otra cosa a veces, yo quiero esto otro. Y finalmente Jacob lucha con Dios, y cuando Dios ve que Jacob se rinde, le cambia el nombre de Jacob a Israel, que quiere decir fuerza de Dios. Amén. Dios tiene fuerza, Israel es la fuerza de Dios. Y vamos a ver por qué. Cuando Israel tiene esta conversión en Génesis 3:6,
35 del 2 al 3. Y este es para ustedes, no nomás para el pueblo de Israel. Dice así: llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él. Entonces no nomás su familia, sino también sus servidores, sus sirvientes. Y les ordenó: arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Purifíquense y cámbiense la ropa. Después subiremos a Betel. Allí edificaré un altar a Dios que me oyó el día de mi angustia y que me acompañó durante mi viaje. Yo siento el Espíritu de Dios cuando leo esto. No sé si tú lo sientes. Miren las palabras sabias de Jacob. Llamó a su familia y los que estaban con él: arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Por medio de la oración vas a poder arrojar eso que ha entrado, ¿sí o no? Ha entrado cosas que no deben estar allí. Ha entrado quizás filosofías. Tus hijos traen filosofías con ellos, ¿sí o no? Papá y mamá, pues mis amigos dicen que no es malo tener relaciones fuera de matrimonio. A mí me dicen que puedo adorar a cualquier dios. Mamá, yo me quiero hacer budista, musulmán, ¿no? Y no sabes qué hacer, pues, ok. Pero aquí Jacob, quizás eso estaba pasando en su hogar. Había otros dioses, había ídolos en su hogar. Quizás gente adoraba el Baal, que era muy famoso, el dios Dagón, el dios de los filisteos. Pero Jacob aquí une toda su familia. Es como si tú hicieras una reunión familiar, una comida, y bien de repente, cuando todos piensan que va a haber música y alcohol y bebidas, te paras tú y dices: bueno, no va a haber nada de eso. Hoy vamos todos los retos a seguir a Dios. ¿Qué pasaría, sí o no? Unas carcajadas. Ya me voy, sí o no. Recuerdo un predicador dijo que una vez, cuando él se casó con su esposa, le dijo a su suegro que en su fiesta no iba a haber alcohol. Y dice que desde ese día su suegro ya no le habló. Le dejó de hablar, imagínense, porque no sirvieron cerveza en una fiesta. Yo crecí en un hogar así. Yo me enojaba. Mamá, papá, ellos estaban en un grupo de oración. Ellos eran servidores. Y yo era marihuano, drogadicto, loco. Y le decía: mamá, ¿puedo tener una fiesta? Sí, claro que sí puedes tener una fiesta, pero sin alcohol. Mamá, mis amigos. Y yo protestaba y me enojaba y le decía cosas: eres anticuada. Pero en mi hogar habían sacado el dios del alcohol. Cuando yo cumplí 5 años, mi papá dejó de tomar. Y mi mamá se metió al grupo de Danón y ellos en contra del alcohol. Sacaron el dios del alcohol. Hoy yo ya no tomo, le doy gracias a Dios. Años sin tomar. Una droga que fue muy destructiva para mí. Israel retó a su gente que dejara el alcohol. ¿Por qué le tenemos miedo a la sobriedad muchas veces? ¿Por qué el pueblo le tiene miedo a la sobriedad? Porque tiene miedo a que lo llamen aburrido, anticuado. Y muchas veces nosotros como personas de la iglesia, se lo digo porque muchas veces conozco personas en su iglesia, van a su casa y en las fiestas sirven alcohol. Bueno, está bien. En lo personal, yo en lo personal nunca serviría alcohol si yo tuviera un cumpleaños o algo, porque yo tendría miedo que esa persona fuera y se estrellaría. Es más, en Los Ángeles, ¿ustedes han escuchado de la Catedral de Los Ángeles? ¿No saben lo que es? Es un edificio grandísimo, la catedral. Es ahí donde dan las misas el obispo, el cardenal de Los Ángeles. Pero abajo hay un grupo que se llama el grupo Theology on Tap en inglés. Teología tap quiere decir, como por ejemplo cuando tú sirves cerveza en un bar, le empujas y te sirve allí tu cerveza. Es un grupo donde tú puedes ir y estudiar teología y al mismo tiempo tomar cerveza. Cuando me invitaron una vez a este grupo, me invitaron por Facebook. ¡Hey!
estás invitado aquí a Theology on Tap. Me enojé tanto que estaba a punto de decirles, pero dije no, porque uno de mis amigos está en ese grupo y por respeto a él no dije nada. Pero va a llegar un día un alcohólico verdadero a ese grupo y cuando llegue allí y dice, bueno, ellos van a la iglesia, pues yo quiero cambiar, pero aquí están todos tomando, está bien, denme una cerveza, y luego él va y se va a estrellar. Porque el alcoholismo es un desastre esperando para pasar. Se los digo por experiencia propia. ¿Cuántos desastres no han pasado en mi hogar por medio del alcoholismo que yo tuve? Gracias a Dios, gracias a la sobriedad. Y dice así, Israel dice, allí edificaré un altar al Dios que murió el día de mi angustia y que me acompañó. Edificar un altar. ¿Qué es edificar un altar? Es como edificar las murallas, poner la moralidad, poner a Dios en el centro de tu hogar. Imagínate un altar en tu hogar, ese es tener a Dios en el centro. Quiere decir que sí es importante ver el partido de los Rockies o lo que te gusta, o el partido de México, pero si tu hijo, tu familia quiere ir a la iglesia o quiere pasar tiempo contigo, lo pones a un lado, ¿sí? Y es más, muchas veces en la iglesia tenemos la creencia que no podemos decir que no. Sí puedes decir que no, porque muchas veces creemos, no, yo tengo que ser el coordinador, porque si yo no estoy allí, se termina todo el grupo. No es cierto. Alguien sigue, sí o no. Ese día, como coordinadora, denle un día un permiso de que alguien haga el grupo. No se va a terminar el grupo. Si ella necesita un día de descanso, no la critiquen, no digan, no llegó, porque así pasa a veces en los grupos de oración, ¿sí o no? Entonces vamos a seguir adelante. Jacob reunió a su familia y él dijo, quiten los ídolos y vamos a construir un altar. Génesis 39. Y Jacob tuvo hijos, ¿sí o no? Jacob tuvo hijos, 12 de ellos, ¿sí o no? Rubén, José, Benjamín, Gad, Neftali, tuvo varios hijos, 12 de ellos. Y este Israel tenía uno que era su favorito. ¿Quién era ese? José, amén. Qué bonito nombre. Una vez estaba yo entrando en el partido de los Dodgers. Iba yo hace varios años. Iba a ver a los Dodgers, es mi equipo de béisbol favorito. Iba entrando y allá en Los Ángeles hay muchos mexicanos. Y en los juegos de los Dodgers se reúnen todos los mexicanos de Los Ángeles. No es cierto. Pero él me miró caminando, entrando y dijo, ¡José! Y todo el estadio se volteó para allá. ¿Qué? Se me hizo chistoso. Y luego ya cuando subí, él estaba risa y risa. Me dice, le digo, ¿por qué te ríes? Dice, te hablé a ti todo, como unas 10 personas se voltearon y me decían, ¿me hablaste? Se me hizo chistoso. Génesis 37. ¿Cómo vamos a poner moralidad? Aquí vamos a encontrar unos ejemplos. Génesis 35, disculpen. Oye, se me perdió la página. Estaba por aquí. No, Génesis 37, versículo 2, dice así: esta es la historia de la familia de Jacob o Israel. A los 17 años José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bila y de Selfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Entonces quiere decir que si él estaba informándole a Jacob, a su papá, de la mala conducta de sus hermanos, quiere decir que se portaba bien, ¿sí o no? Y este joven tenía hermanos mayores que se portaban mal, que hacían cosas inapropiadas, y él le informaba a su padre porque sabía que su padre era un hombre de oración, que su padre intercedía por sus hijos, que si su padre se daba cuenta de lo que estaba pasando, podía clamar a Dios por ellos.
Pero los hermanos lo tomaron así. Sus hermanos estaban felices que uno de los menores estuviera apuntándoles el dedo. A nadie le gusta alguien que nos apunta, ¿sí o no? Ponte a pensar cuando andabas mal. José, ¿sabes qué? Tu alcoholismo pienso que te está causando problemas. Yo me enojaba, le decía, oh, ¿qué? Sí. Luego ya cuando iba a mi hogar, ¿quién se cree esta persona? Y luego le decía a mis amigos, la siguiente vez le voy a pegar para que se calle, ¿sí o no? Así somos a veces, ¿sí o no? Cuando alguien nos quiere corregir. Entonces estos hermanos, no todos ellos estaban en las cosas de Dios. José sí escuchó el mensaje de dejar los ídolos, los demás hermanos no. Y miren cómo reaccionaron. Dice el verso 3, Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad, incluso le había hecho una túnica con mangas. ¡Wow! Hasta le puso una camisa, lo vistió. José iba con su camisa nueva con sus hermanos, más coraje les daba. Allí va este con su camisa. ¿Y por qué mi papá no me dio una a mí? Recuerdo cuando mis hermanos y yo nos peleábamos mi mamá le daba una hamburguesa más grande a mi hermana. ¡Ey! ¿Por qué le diste a ella? ¿Sí o no? Así son los niños a veces. Y dice el verso 4, sus hermanos, viendo que su padre le prefería a otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. Entonces es normal que en tu proceder, en el camino de Dios, vas a tener hijos que van a interesarse por las cosas de Dios y otros que no. Pero es importante que no te rindas, ¿sí o no? No te rindas, amén. No te rindas. No sé por qué Dios me está poniendo esa palabra. No te rindas, no dejes de orar, no dejes de predicar. Y si ya están cansados de que les prediques, allí viene la oración y el ayuno, amén. Entonces estos hermanos estaban enojados con él y finalmente decidieron que lo querían matar, porque José había tenido sueños, ¿sí o no? Un sueño donde él miraba que sus hermanos estaban adorándolo a él. Y ellos dijeron, ¿tú? ¿Cómo que vamos a estar adorándote a ti? Y dice la palabra de Dios que lo metieron en un pozo, amén. Y estaban allí cuando él estaba metido en el pozo. ¿Qué es lo que estaban teniendo una discusión? ¿De qué se trataba la discusión? De matarlo, ¿sí o no? ¿Lo mataremos? ¿Qué piensas tú? Ok, sacaron un peso y ¡pum! O bueno, no lo matamos, vamos a venderlo mejor. Llegaron unos egipcios por allí, unos paganos, y se lo entregaron. Pero Dios estaba con él. Él seguía su relación con Dios. Y miren lo que pasa. Finalmente Dios estuvo con él y él llegó al servicio de un hombre llamado Potifar, funcionario del palacio de Faraón. Y ahí vamos a ir, Génesis 39, 2. Dice, Yahvé estuvo con José y le fue bien en todo y se quedó en casa del egipcio, su amo. Entonces José estaba en una situación difícil, en un país extranjero como muchos de ustedes, pero de todos modos aquí Dios te ha traído aquí para venir a esta iglesia, para conocerlo aquí, para trabajar por él aquí, para tener un grupo donde tú puedes adorarlo, sí, en libertad. Ponte a pensar lo que está pasando en México ahorita. Quizás Dios te trajo aquí para que tú lo pudieras adorar en libertad, y tu situación no es perfecta, ¿sí o no? Pero tenemos un Dios que está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, se queda con nosotros, Él está allí, aunque toda tu familia sea como la de José. Unos sí entienden, otros no. Dios está contigo, Dios los cuida, a pesar de que muchas veces se portan mal, a pesar de que muchas veces estén en el alcohol o las drogas o anden perdidos. Dios los protege, quizás por tus oraciones. Les digo una historia verdadera. Tengo un amigo, se llama Fat Boy. Fat Boy es vendedor de drogas, vende drogas. Fat Boy anda en malos pasos, usador de drogas. Y Fat Boy tiene una mamá, siempre la miro en la iglesia. Y un día Fat Boy se fue a fumar droga con dos de sus amigos. Y uno de los
le había robado algo y él le dijo: hey, tú me robaste. Así son los drogadictos, se pelean por cosas. Y finalmente Fatboy le dijo: ok, vamos a pelear. Y pum, se agarraron él y este otro a golpes. Bueno, esa noche Fatboy iba, bueno, el niño gordo, así se dice en español. Fatboy iba caminando con un moreno, y el moreno miró a un moreno, un afroamericano, y el afroamericano le dijo: hey, véndeme mota. Y el Fatboy le dijo: ok, pues ahí tengo en la casa, vamos a mi casa. Y van caminando y salen dos personas, dos con pistolas, y le empiezan a tirar. Pum, pum, pum. Le pegaron 10 veces. Dice que él sintió varias de las balas, le tiraron más de 10 veces, pero 10 le pegaron. Varias de las balas, él nomás las sentía, una pasó por su pierna. Cuando yo fui a verlo en el hospital, estaba todo su estómago abierto así. Horrible se miraba. Tenía aquí una herida, está su estómago abierto. Y él me decía: voy a cambiar. Y yo le dije: tienes que cambiar. Mira, la única razón que no pereciste y te fuiste allá con el otro es porque tenías una mamá que estaba orando por ti, una mamá que está en misa, una mamá que se interesa por su alma, una mamá que quizás ella no lo puede parar de usar drogas o de vender, pero que está en constante oración con el que todo lo puede. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Y dice así, dice que José, dice así, verso 7, José era muy varonil y de buena presencia. Algún tiempo después, la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo: ¿por qué le dijo eso? Porque en mi opinión, y no estoy totalmente seguro porque no lo dice, tenía un padre que le había enseñado la moralidad, un padre que había expulsado los ídolos de su hogar, un padre que se había entregado a Dios, un padre que era llamado la fuerza de Dios. Y José le dice esto, mire, escuchen sus palabras. José se negó y le dijo: mi Señor confía tanto en mí que no se preocupa para nada de lo que pasa en la casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Aquí tengo tanto poder como él, nada me ha prohibido excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo pues voy a cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Pecar contra ti, pecar contra mi cuerpo, pecar contra mi amo. No dice eso, dice pecar contra Dios. El sexo fuera del matrimonio es pecado. ¿Pecado contra quién? Contra Dios. También San Pablo dice en Corintios, es pecar contra nuestro cuerpo, pero más importante, pecar contra Dios. Y aunque ella insistía día tras día, José se negó a estar cerca de ella, a acostarse a su lado y estar con ella. En otras palabras, él huía de ella, él se apartaba de ella, porque las oraciones, ese escudo que su padre había puesto encima de él, lo protegía, en mi opinión. Lo protegía, y él decía no. Y esta mujer se enojaba más y más y decía: ¿por qué no quiere conmigo? Y hoy día vivimos en una sociedad donde hay mujeres que se ponen en la televisión y dicen: a mí me gustan los hombres casados. Salen en programas, José Luis sin censura y cosas así. Me gustan a mí los casados, yo los prefiero. ¿Y por qué a ti te gustan los casados? Oh, es porque ellos ya tienen un hogar y ellos están cuidando a una mujer y un hijo y no sé qué, y me gusta eso. Y para no excusar a los hombres, hay hombres que en su trabajo tienen otra mujer y le dicen a sus compañeros: ¿sabes qué? Oh, tengo 2, tengo 3. Y sus amigos le dicen: wow, yo quisiera ser como tú. Tengo una en México, tengo una aquí, tengo otra allá y tengo varios hijos, y esta no sabe de esta otra. Y dicen: ¿cómo le haces? A ver, cuéntame. Y hasta escriben libros y hasta salen en los televisores y hasta se meten en tu hogar, ¿sí o no?
voy a dejarlo, tú eres fanático. Pero Dios, a nosotros que nos paramos aquí, nos va a pedir cuentas. A mí me va a pedir cuentas. ¿Tú les hablaste lo que yo te ordené que les hablara? ¿O te escondiste allí porque querías que dijeran, me encanta el pecado? Habla bien bonito. No habla del pecado. Porque tenemos miedo a la corrección a veces, ¿sí o no? Yo me enojaba a veces. José se negó y por negarse lo metieron en una cárcel. Pero allí la profecía o el sueño empezó a cumplirse, ¿sí o no? Bien, de repente está él en la cárcel. Están dos hombres, uno que le llevaba la taza a Faraón, ¿sí o no? La copa. Otro, no me acuerdo exactamente su oficio, pero estaban ellos en la cárcel con José y le preguntaron, oye, tuvimos unos sueños. Y José le dice a uno, tú vas a ser restaurado de este lugar y vas a volver a tu puesto. Y exactamente como José le dice, pasa. Pero este hombre se olvida de José. Y José sigue en la cárcel. José sigue ahí quejándose, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me imagino que sí se quejó, pero seguía él confiando en Dios. Y un día Faraón tuvo un sueño donde miró 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, ¿sí o no? Y miró que las vacas gordas, flacas, creo que se comían las gordas. Y allí lo trajeron enfrente del Faraón y el Faraón dijo, este hombre tiene una sabiduría inmensa. ¿De dónde le vino su sabiduría? Tenía un padre que creía en Dios. ¿Ustedes han mirado la película Courageous? Padres de familia. Si no la han mirado, se la recomiendo. Habla Courageous en inglés. Habla de la importancia de tener un padre. ¿Cuántos muchachos? Yo trabajo con muchachos y a veces me dicen a mí, Daddy. El otro día una muchacha americana llegó conmigo cuando yo fui a la casa, me puse a llorar porque llegó esta muchacha, me abrazó y me dice, Daddy. Todos los demás niños allí, ¿tú eres su papá de ella? Le dije, no, porque esta muchacha no conoce a su papá. Todos los niños allí en el centro trabajan son como unos 60 niños que llegan todos los días a nuestro programa. Después de la escuela llegan allí, sus mamás están en tratamiento todo el día. Ninguno de ellos tiene su papá con ellos. Es importante tener un papá, una mamá en las cosas de Dios. Hemos abandonado la moralidad, hemos abandonado las cosas de Dios. Han entrado, se han roto las murallas, han entrado José Luis sin censura, ha entrado el pecado, ha entrado gente que nos ha dado filosofías falsas y negativas. Hay gente, la persona más peligrosa en este mundo no es el narcotraficante, no es el pandillero de la mala salvatrucha. El más peligroso es esa persona que se acerca a tu hogar y te dice que Dios no existe, que te pone duda en tu mente, porque un día nos vamos a parar enfrente de ese Dios y nos va a pedir cuentas por mi vida, por mi hija y por lo que yo hice en mi comunidad. Créanlo. Pero no empezó así mi vida.